Radio Televisión Emanuel presentan Conociendo la Biblia con el pastor Facundo Covesino. A todos, buenas a los amigos de Facebook, a nuestros hermanos de Facebook y nuestros hermanos de YouTube. Estamos en un programa más, Conociendo la Biblia, y en el día de hoy vamos a hablar de la iglesia. Quiero decirle que estamos transmitiendo en directo a través de Facebook. Ahora mismo vamos a hacer las reconexiones. Vamos a estar en estos días, mientras vamos estudiando la palabra, vamos a estar respondiendo a las diferentes preguntas que nos están haciendo cada uno aquí de nuestros amigos. Es un día maravilloso para conocer la Biblia y hemos decidido entonces poder compartir este programa, poder enseñar la palabra. La idea es poder compartir, la idea es poder sembrar. Así que les agradezco a todos ustedes que están compartiendo los videos que estamos haciendo en Facebook, porque estamos transmitiendo a través de Radio Televisión Emanuel, en directo por Facebook, y también en YouTube estamos subiendo todos los videos, todas las enseñanzas, también editadas, todas las programaciones que estamos haciendo. Así que les pedimos que nos puedan colaborar, que nos puedan compartir los videos, que nos puedan suscribirse al canal y así poder hacer crecer este canal que queremos que sea de bendición. En el día de hoy, en el discipulado, vamos a hablar de la iglesia, este tema tan importante. Quiero ir para que podamos entender este tema. Hemos hablado de la salvación como primer punto, y el segundo punto, lo más importante, sería la iglesia. La iglesia es tan importante para nuestra vida y es tan importante para nuestro crecimiento. Vamos a necesitar la iglesia. La palabra iglesia en sí en la Biblia no tiene un gran misterio o significado. La palabra iglesia significa congregación, asamblea. Es de la palabra eclesia, se escribe con 2K, y la palabra eclesia significa simplemente congregación o asamblea. Pero queremos descubrir el misterio de la iglesia en la Biblia según Cristo, ¿sí? Vamos a hablar la iglesia de Cristo, porque hoy vemos tantas iglesias, vemos tantas denominaciones, pero vamos a hablar bíblicamente lo que es la iglesia. Y para poder entender lo que es la iglesia necesitaríamos ver las figuras, ¿sí? El Señor y el Espíritu Santo en la Biblia nos enseña la iglesia a través de figuras, y yo quiero hablar hoy de esas figuras para que podamos entender la iglesia. Y este tema, poder que nos quede lo más claro posible. Así que esta vez tengo una pizarra que vamos a utilizar, y vamos a ver entonces el tema de hoy, la iglesia. Vamos a estudiar sobre la iglesia y vamos a ver las figuras. Las figuras que usa la Biblia como iglesia. Exactamente, vamos a hablar de 5 figuras. Vamos a hablar qué es la iglesia, quién es la iglesia, importante, quién es la iglesia y dónde está la iglesia. Entonces vamos a ver las figuras y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos ayuden a poder interpretar las figuras de la iglesia. La primera figura que nos vamos a encontrar en la Biblia de la iglesia, y es donde por primera vez se nombra la palabra iglesia, es en Mateo 16:17, cuando habla el Señor a Pedro y dijo que iba a edificar su iglesia. Así que la primera figura que vemos como iglesia, es el edificio. La primera figura que vemos como una iglesia es un edificio. En este caso sería el tabernáculo o el templo. Bueno, como verá, la primera vez que estoy usando la pizarra, así que espero que se pueda ver desde allí. La primera figura que vamos a tener como iglesia la usa el Señor como un edificio. En este caso es un tabernáculo, un templo. Vamos a leer ese pasaje de la Biblia donde dice Mateo 16:17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, la primera figura que vemos como una iglesia, como algo que tiene que ser construido, algo que tiene que ser edificado, ¿sí? Ahí nos encontramos usted y yo, porque usted y yo no podemos ser edificados si no estamos en la iglesia. Usted y yo no podemos ser edificados si no estamos en un edificio. Por eso es imprescindible la iglesia para la vida de un cristiano. Un cristiano, un creyente, no puede crecer, no puede ser edificado si no está en la iglesia. Por eso es necesario ver la figura. Si es un edificio, necesitamos estar en el edificio. Algunos versículos que voy a nombrar, porque me gustaría aquellos que están aprendiendo la palabra con este programa, que puedan apuntarse los versículos, escribir los versículos bíblicos para poder repasar. Y algunos versículos que voy a soltar, por ejemplo, 1 Corintios 3:9, dice que somos un edificio de Dios. Un edificio de Dios. Así que si somos parte de un edificio, no podemos estar fuera. ¿Sí? 1 Corintios 3:9. 1 de Pedro 2:5 dice que somos una casa espiritual. ¿Sí? Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que si somos casa, dice la Biblia, somos parte de la casa, nosotros necesitamos la iglesia. Uno de los principales motivos para esta enseñanza de hoy es que muchos hombres dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en los hombres. Y tenemos un problema porque la Biblia me habla de la iglesia. Y tenemos un problema. Un hombre creyente, cristiano, no puede crecer, no puede ser edificado si no ve la iglesia como este edificio que tiene que crecer. Entonces, dice la Biblia, Pedro dice, tenemos que ser edificados como casa espiritual. Necesitamos entonces poder ver estas figuras que estamos viendo de la iglesia para poder entender y ser parte y ver cuál es la iglesia y dónde está la iglesia. ¿Sí? Seguiremos avanzando. Entonces, Efesios 2:20, quiero citarte también, dice edificaos. ¿Sí? Otra vez encontramos la palabra edificar, construir, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. Bueno, hemos entendido que los apóstoles y los profetas, la Biblia se refiere al Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Digamos que el Antiguo Testamento es lo profético, ¿sí? Y el Nuevo Testamento lo apostólico. Hay diferentes argumentos en cuanto a esto, pero podemos ver que el Nuevo y el Antiguo Testamento se complementan unos a otros y los dos son iguales de importante. De hecho, el apóstol Pablo, todas sus enseñanzas se basan en el Antiguo Testamento. Incluso Jesús, todo lo que habla, siempre cita el Antiguo Testamento. Las escrituras se complementan. Entonces, tenemos que ser edificados, dice, y dice, de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, esta figura de la iglesia nos ve el Señor como un edificio, en este caso como un templo, en este caso como un tabernáculo. Entonces, cuando entendemos la figura de iglesia como templo o tabernáculo, podemos empezar a interpretar el Antiguo Testamento. Podemos empezar a interpretar cuando Dios le da esa visión a Moisés, cuando Dios le da, digamos, los planos, el diseño, cómo tenía que ser construido el tabernáculo. Vemos que es figura de hoy de la iglesia. Sí, el tabernáculo es figura de la iglesia. Vemos que el tabernáculo tenía, digamos, 3 habitáculos, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces podemos entender que eso todo es parte de la iglesia, pero no es el tema de hoy. Lo hablaremos en otra ocasión, hablaremos del tabernáculo, pero entendiendo que la iglesia es el templo, entendiendo que la iglesia es ese edificio, podemos empezar a entender cosas del Antiguo Testamento que antes no la entendíamos. Primera figura, entonces, la iglesia como un edificio, como una construcción. Por último, este versículo, Efesios 4:11, dice la palabra del Señor, Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación, que estamos hablando de edificación, del cuerpo de Cristo. Y aquí me está dando paso a la segunda figura que vamos a ver, la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero fíjese, el Señor dijo que sobre esta roca iba a edificar su iglesia. El Señor mismo tiene que edificar la iglesia. Pero aquí mismo dice en Efesios 4:11 que Él constituyó, ¿sí? Jesús resucitó, partió con el Padre, pero Él dice que constituyó, o sea, preparó 5 ministerios. Preparó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con esta misma función, poder edificar la iglesia. Ahora hágase la pregunta que me hago yo. ¿Cómo puedo yo ser edificado si no estoy yo al frente de evangelistas, de pastores, de maestros, de apóstoles? Ese es el principio. Por eso necesitamos la iglesia, porque ahí es donde somos edificados y es indispensable la iglesia para que perfeccionar, dice la Biblia, a los santos para la obra del ministerio y para la edificación. Y una segunda figura que estamos viendo aquí, el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a apuntarlo aquí. Número 2, figura número 2, el cuerpo. Otra figura que usa la Biblia para hablar de la iglesia, el cuerpo. Entonces dice aquí que el cuerpo tiene que ser edificado. Nos vamos a quedar en Efesios 4:11 y 12. Estábamos leyendo Efesios 4:12 y 11. ¿Sí? Vamos a seguir entonces con el versículo 13. ¿Por qué la Biblia muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Presta atención. Vemos entonces, cerramos paréntesis, estábamos hablando de la iglesia como templo, como edificio, ahora estamos hablando de la iglesia como cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que estar en la iglesia? Porque dice aquí que tenemos que ser edificados y dice que tenemos que llegar a la estatura. ¿Sí? Dice la Biblia que tenemos que llegar a la estatura. ¿Qué significa estatura? ¿Sí? Dice aquí que tenemos que llegar a la estatura. Y la estatura significa madurez. Madurez. Quiere decir que un cristiano o un creyente no puede llegar a la madurez si no está en el cuerpo. Un cristiano no puede llegar a la madurez o no puede llegar a la estatura que estamos hablando aquí si no está en la iglesia. Mire entonces si podemos decir que no creemos en la iglesia. ¿Cómo no vamos a creer en la iglesia? Si decimos que no creemos en la iglesia, estamos diciendo que no creo en el cuerpo. ¿Sí? Porque dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Si quiere tener este versículo en Efesios 5:23, lo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Sería imposible creer en Jesucristo y no creer en la iglesia. Entonces, el tema está no donde está la iglesia perfecta, no donde está la iglesia verdadera, sino que el tema está en conocer la Escritura, para yo poder discernir, para yo poder tener entendimiento de lo que Dios está hablando y de quién es la iglesia. Yo soy parte de la iglesia, usted es parte de la iglesia. Puede ser que no estemos funcionando como tendríamos que estar funcionando, pero según la palabra de Dios, nosotros somos iglesia, nosotros somos cuerpo. Y el cuerpo dice que tiene que llegar a una estatura, a la estatura de Cristo. Estamos en Efesios 4:13. Por favor, léalo en su momento, si no puede ahora, léalo. Lea Efesios 4, del 11 hasta el 14. Porque dice la Biblia que tenemos que llegar a la medida de la estatura. Eso significa una madurez de la plenitud de Cristo. Verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina. Significa que si no estoy en el cuerpo, y no estoy siendo edificado, según la Biblia, yo soy un niño espiritual. Y un niño espiritual, dice la Biblia, que me lleva a cualquier viento de doctrina. Doctrina, enseñanza, principios, filosofías, ideologías. Hay muchos cristianos que hoy están perdidos, que hoy están naufragando en la fe, porque no
han madurado, no han crecido en estatura, porque no han reconocido la iglesia. Entonces podemos ser niños y cualquier viento que escuchamos, cualquier doctrina, enseñanza, ideología, filosofía, nos puede estar arrastrando. Entonces lo contrario de crecer en estatura sería quedarme como niños. Y la Biblia me habla algunos versículos. Si yo no reconozco la iglesia como el cuerpo, puedo quedarme como niño. Primera de Corintios 3:1 dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si no veo la figura de la iglesia como cuerpo, si no veo la figura de la iglesia como un cuerpo que tiene que ser edificado en estatura, en madurez, puede ser que me quede como un niño, como un carnal, lo llama la Biblia, a alguien que es natural, a alguien que no entiende las cosas espirituales. Es un carnal, es un niño en Cristo. Y Dios, nunca fue el deseo de Dios dejarnos como niños. Por eso en la iglesia tenemos que entender que tenemos un trabajo con las personas, con los creyentes, y no es solamente que la gente crea en Jesucristo, sino que crea en el cuerpo, que crean la iglesia, que crean los ministerios para que puedan crecer. Tenemos muchos cristianos en estatura de niños, pero Dios hoy está levantando ministros, hombres de Dios, para que puedan darnos la palabra, esa leche y esa vianda espiritual que nos va a hacer crecer. ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a alcanzar la estatura de Cristo? A través de los ministerios que el Señor ha constituido, que nos van a edificar con la palabra. Nos van a edificar con la palabra para que dejemos la niñez, dejemos la carnalidad y empecemos a alcanzar estaturas espirituales en Dios. Entonces, eso es lo que podemos encontrar con la iglesia como cuerpo, ¿sí? Con la figura de cuerpo. Vamos a encontrar en la Biblia muchas veces a la iglesia con esta figura, ¿sí? Vamos a avanzar porque los programas son cortos y necesitaremos todavía 3 figuras más. La tercera que vamos a ver, la figura que usa la Biblia para la iglesia, es la esposa. A ver. La esposa, ¿sí? Otra figura que usa la Biblia para la iglesia es la esposa. Entonces, vamos a ver rápidamente algunos versículos que nos habla de esto. ¿Por qué? ¿Por qué la esposa? ¿Sí? Hemos hablado de ese... Primero, déjeme resumir, hablamos de la construcción, ¿sí? El edificio que tiene que alcanzar la plenitud, o sea, ese tabernáculo perfecto como casa espiritual para Dios, la iglesia. Segundo, como cuerpo, tiene que alcanzar una estatura de madurez, ¿sí? La estatura de Cristo. Y la tercera figura como esposa. ¿Por qué una esposa? Porque una esposa tiene que alcanzar también una madurez. Una esposa tiene que estar lista, ¿sí? Creo que usted y yo no nos casaríamos con una esposa, con un esposo incompleto. Cristo dice que viene a buscar una iglesia preparada. Cristo viene a buscar una iglesia que se ha preparado, una iglesia para reinar, ¿sí? La esposa del rey es la reina. Entonces, por eso muestra la Biblia la figura de la iglesia como la esposa, ¿sí? Porque también tiene que crecer, también tiene que ser edificada. Entonces dice Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese cómo parece romántico este versículo. Se entregó por ella, Cristo. Ya no dice se entregó por los hombres, se entregó por ellos, por el mundo. Se entregó por ella. Porque ve a la iglesia como su esposa. Ve a la iglesia como su amada, como su novia. También Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces la iglesia se tiene que preparar. Se tiene que ver como esposa, ¿sí? Nos tenemos que ver como esposa. Por eso no nos podemos ver individuales. Por eso necesitamos de la iglesia. Y la palabra de hoy es para poder reconocer la iglesia. Porque la esposa, que es la iglesia, se tiene que preparar. Usted y yo nos tenemos que preparar juntamente con la iglesia. Dice que las bodas han llegado.
Cristo viene a buscar a su iglesia para las bodas. Y cuando entendemos que es la iglesia, que es su esposa, podemos entender el Antiguo Testamento, podemos entender Cantar de los Cantares, por ejemplo. ¿Sí? Lo escribió Salomón y parece que se lo escribe a una de sus reinas, pero es Cristo, es Jesús hablándole a la iglesia. Paloma mía, la perfecta mía. Cuando dice, ella es la reina, muchas son las concubinas, pero una es la paloma mía. Habla de la iglesia. Por eso es necesario entender las figuras y la revelación de la palabra para poder entender todo eso. Cuando entendemos que la iglesia es la esposa, podemos entender la historia de Isaac y Rebeca. ¿Sí? Isaac es figura de Jesucristo y Rebeca es figura de la iglesia. ¿Sí? Y está el siervo que va a buscarle a su esposa, a prepararla, a llevarle adorno. Bueno, todas figuras que podemos entender cuando vemos la iglesia como una mujer, vemos la iglesia como una esposa. Entonces, vamos a avanzar, vamos a ver número 4. Figura número 4 de la iglesia, vamos a ver la iglesia como un pueblo o una nación. Yo no sé si se verá, si usted puede ver las letras, pero bueno, lo importante es que se quede con lo que le estoy diciendo o que usted lo apunte. Vemos como cuarto la iglesia una figura, y es la figura de un pueblo o una nación. Vamos rápidamente a 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí Pedro nos está viendo como un pueblo. De hecho, la figura del pueblo de Israel es la figura de la iglesia. Entonces aquí tenemos una cuarta figura de la iglesia y es pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, ahora sois pueblo. Entonces, ¿cómo no voy a creer en la iglesia? ¿Cómo no voy a creer en el pueblo de Dios? ¿Sí? Es indispensable el pueblo, es indispensable la nación. Y cuando yo me veo como pueblo, me veo como nación, yo puedo empezar a buscar las leyes, la cultura de una nación. Porque dice la Biblia que tenemos una nueva naturaleza, una nueva ciudadanía, somos un pueblo, somos una nación. Y un pueblo y una nación, ¿sí?, tienen cultura. Un pueblo y una nación tienen leyes espirituales. Que para nosotros conocer, ¿sí?, para nosotros conocer las leyes y la cultura de un pueblo, una nación, un reino, que es la figura que estamos hablando, pueblo, nación, reino, deberíamos ir despojándonos de las viejas culturas, ¿sí? Podemos nosotros ser de cualquier país, de cualquier cultura, pero tenemos que empezar a renunciar a nuestras culturas, renunciar a los rudimentos también que habla la Biblia del mundo. El mundo se maneja bajo rudimentos, pero nosotros al ser un pueblo, al ser una nación, tenemos nuevos gobiernos, ¿sí? Y todo eso nos enseña la palabra de Dios, ¿sí? Yo no quiero enfocarme mucho en esto, simplemente les quiero mostrar la figura para que usted vea todo lo que necesitamos todavía conocer en la palabra de Dios. Pero somos un pueblo y usted tiene que ser parte de ese pueblo, tiene que ser parte de esa nación. Voy a mostrar por último otra figura de la iglesia como la familia. La iglesia también es una familia. La Biblia me muestra que la iglesia como una familia. Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice, ya no sois extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí ya no me muestra ni como un edificio, ni como un cuerpo, ni como una esposa, ni como un pueblo, sino que me muestra que somos una familia, que tenemos una familia, ¿sí? Jesús le decía a los discípulos, mi Padre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Hay una familia y nosotros necesitamos una familia, una iglesia. Todos necesitamos una iglesia. Nadie puede crecer, nadie se podría desarrollar fuera de una familia.
Nadie podría madurar, nadie podría desarrollarse fuera de una familia. Como en toda familia hay desperfectos, en la iglesia de Dios también, ¿sí? Pero en una familia es donde nosotros vamos a crecer. En una familia es donde nosotros vamos a madurar. En una familia hay padres, en una familia hay madre. La iglesia es nuestro hogar. La iglesia es como el vientre, es como un vientre donde somos formados. Y en la iglesia es donde Dios constituye el pastor como un padre en la iglesia. Esto lo podemos ver bíblicamente, ya lo vamos a hablar en otro momento. La paternidad dentro de la iglesia es necesaria. Si no, alguien que está fuera de una casa, de una familia, se le llamaría huérfano. Y la Biblia habla de los huérfanos. Entonces necesitamos reconocer la iglesia y necesitamos una familia. Sé que estamos con un poquito de tiempo todavía, pero la pregunta del millón sería que podemos hacernos: ¿a qué iglesia debo ir? ¿A dónde debo ir? Bueno, yo diría que, entendiendo que necesitamos una iglesia, primeramente, entendiendo la revelación, ¿sí? La iglesia no está por estar. La iglesia está porque Dios la ha constituido. La iglesia todavía tiene que ser perfeccionada, tiene que alcanzar estatura, tiene que prepararse, tiene que ataviarse, pero la iglesia es de Dios, es de Cristo. Entonces, primero entendiendo esta revelación, la pregunta que yo me haría: bueno, pastor, ¿a qué iglesia tengo que ir? Yo diría que cada uno tiene que ir a la iglesia donde recibió a Cristo, a donde primeramente se te reveló a Cristo, porque Dios marcó ese momento. Y puede ser que la iglesia que estés sea pequeña, puede ser que la iglesia que estés hayan muchos imperfectos, puede que tu pastor, puede que tus hermanos, puede que la casa, que la iglesia, haya muchos imperfectos. Pero yo diría que si ya estás en una iglesia, te quedes en la iglesia donde estás. Lo que no tenemos que hacer es irnos de iglesia en iglesia, de casa en casa. Sería como un hijo que va de casa en casa. Imagínese usted el estado espiritual de esa persona. Si vamos de casa en casa, en esta casa no me siento bien, en esta casa no me gustan los padres, no me gustan los hermanos. Imagínese el estado, ¿sí? Eso no es la voluntad de Dios. Toda la iglesia somos de Cristo y en toda la iglesia podemos crecer y podemos ser edificados. Si no, mire la vida de David, ¿sí? En la casa donde estaba con Saúl, lo quería matar, lo quería asesinar, pero David tenía una palabra de Dios que a su tiempo se iba a manifestar, ¿sí? Y Dios ordenó todas las cosas. Por eso mi consejo, si usted está buscando una iglesia, o si está buscando una iglesia, vaya donde el Señor lo dirija, pero no haga lo que hacen muchos cristianos, que dicen: el Señor me dijo que viniera a esta casa, y a los meses dicen que el Señor les dijo que vaya a otra iglesia. Eso no es espiritual, eso no es de Dios, eso es del alma, eso es de la insatisfacción del alma. Entonces no hay que satisfacer el alma, hay que satisfacer el espíritu, a Dios. Entonces, si está buscando una iglesia, busque una iglesia donde haya palabra de Dios, sobre todo que haya palabra de Dios. Y luego, si ya está en una iglesia, no busque otra. Si ya está en una iglesia, ame su iglesia, porque si no ama su iglesia, no ama a Cristo. Ame al cuerpo, ame a la esposa, ame a la familia, porque Dios lo va a levantar en su momento, ¿sí? Quiero decirle que si le ha gustado esta enseñanza, que lo pueda compartir con sus amigos, con sus vecinos, que lo pueda compartir por Facebook, que lo pueda compartir por YouTube, ¿sí? Tenemos también una página web, radiotelevisionemanuel.com. La radio es la página web que tenemos. También la aplicación, pronto vamos a tener la aplicación para descargarlas desde la página. Y tenemos el canal de YouTube donde nos puede visitar. Ahí también están las enseñanzas más completas con los versículos bíblicos. Así que hasta aquí llegamos en conociendo la Biblia con la enseñanza de la iglesia. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.